Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio. El placer de viajar. Con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Kelu Robles. Carmelo Jordá. Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea cuando nos estéis escuchando. Bienvenidos al episodio de esta semana del Placer de Viajar, el mejor podcast de viajes desde que el año 15 a.C., el emperador Augusto, que es que siempre sale el emperador Augusto antes o después, bueno, pues Augusto creó un campamento militar mientras se peleaba con los germanos allá en Germania, y bueno, ese campamento acabó convertido en lo que hoy en día es Augsburgo, una de las ciudades más antiguas de Alemania y una de las que más merece la pena visitar. Volvemos a Alemania, iba a decir, ¿se quedó a gusto? No, demasiado mal chiste, perdón. Sí, eso luego lo borramos eso. Lo importante es que volvemos a Alemania y además lo hacemos de la mano de nuevo de la Asociación Historical Highlights of Germany, que como ya contamos son 17 ciudades con un patrimonio único, con mucha historia, con muchas cosas que conocer. Y en esta ocasión vamos a recorrer 4 joyas imponentes como son Friburgo, Tubinga, Augsburgo y Ratisbona. Efectivamente, 4 joyas, me gusta esa palabra que has usado, que nos van a llevar en un viaje estupendo por el sur de Alemania, un viaje lleno de historia, de personajes importantes, de cultura. Vamos, que de lo que nos dan siempre estas ciudades, ¿no?, que estamos visitando de las Historical Highlights of Germany. Sí, ciudades a las que aquí os hago un poco de spoiler. Todavía volveremos un par de veces más este año, porque ahora que hemos empezado a conocerlas, la verdad es que nos encantan. Ya no podemos parar, sí. Bueno, efectivamente ya te estás adelantando un poco, porque claro, este podcast tiene también una segunda parte. Y dentro de toda esa historia, de todo este patrimonio, a nosotros siempre nos gusta mucho hablar de museos. Y estábamos pensando, oye, pues una ciudad que tenemos muy cerca, pero que mucha gente es de fuera y no conoce y no sabe quizá, es que Madrid tiene unos museos maravillosos. Sí, y además es que vamos a hacer una pequeña selección de museos que incluso la gente que suele venir con intención de ver museos no pasa por ahí. Vamos a hacer recomendaciones un poco personales, un poco fuera de la ruta, que nos encanta hacerlo. Así que si alguien se anima a venir a Madrid, o incluso muchos madrileños, estoy seguro que no muchos, pero unos cuantos no los conocerán y quizá, pues si nos oyen, se animen a visitarlos. Pues vamos a empezar. Venga. 4 ciudades como 4 soles y un viaje a través del sur de Alemania que además nos abre el país y nos abre un paisaje absolutamente precioso. Y las vamos a recorrer a lo grande. No hemos escatimado aquí, vamos con todo, no hemos mirado el dinero, no hemos escatimado en gastos, porque estamos los 3 viajeros del Grupo Libertad Digital, por supuesto, Kelly y un servidor, pero también el gran David Alonso. Bienvenido, David, un día más. Hola a todos. La ruta empieza en Friburgo, que es una ciudad que tú conoces bien, Kelu, sí, y de la que de hecho ya hablamos aquí hace aproximadamente un año, pero como está dentro de este viaje que hemos diseñado especial para nuestros lectores, pues nada, vuelve a contarnos los datos básicos de Friburgo. Y siempre es un placer recordar esta ciudad que me encantó, Friburgo de Brisgovia, es su nombre completo, que por ubicaros un poco en el mapa está en el land de Baden-Württemberg, esto es a los pies de la Selva Negra, mucha gente termina su ruta por la Selva Negra en esta ciudad, se puede llegar muy fácil, tanto desde Frankfurt como desde Basilea y después cogiendo algún tren, pero de verdad que es una gozada. Una vez que llegamos, además nos vamos a encontrar con la que se conoce como la ciudad más cálida de Alemania, o sea que el tiempo nos va a acompañar si de pronto lo hacemos ya en primavera y esas cosillas. Una ciudad con un ambiente universitario que también me encantó conocer, con un patrimonio medieval, especialmente medieval, alucinante, muy bonita, muy coqueta, muy estética y además sale en muchos de los medios de comunicación como, porque es muy conocida por ello, la ciudad más sostenible del planeta. Entonces, esto que conlleva ver mucho tranvía, mucha bici, la gente yendo a hacer su vida en bici, porque la ciudad además es bastante plana, salvo en un punto del que os voy a hablar, muy limpia, y esto también repercute en la contaminación sonora. Los españoles somos un poco ruidosos y cuando uno va a Friburgo de repente dice, ¿pero qué pasa? No, que es que no pasa, es que no hay ruido de coches. Ahí el problema es que se nos distinguirá de lejos a los españoles, que siempre vamos metiendo bulla. Eso seguro. Bueno, sí. Oye, cuéntame un poco más, aparte, digamos, de estos rasgos, digamos, más de carácter que has mencionado, ¿cómo es la ciudad físicamente? Danos ese pequeño paseo por Friburgo. Pues mira, conserva, yo me fijo mucho en el empedrado o falta de empedrado de las ciudades. Y Friburgo
Friburgo es una ciudad empedrada en su casco histórico, además conserva sus puertas medievales, por ellas atraviesa ahí el tranvía también en cuestión que comentaba antes de los tranvías, Eso la línea. Siempre queda súper fotogénico, Sí, sí. Y luego las puertas medievales y las antiguas murallas pues también delimitan mucho ese casco histórico, y el hecho de que se conserven pues yo creo que también lo hace muy especial. Hay viñas en pleno casco histórico, en plena ciudad, en pleno parque, o sea que estamos también en una zona de buenos vinos. Y luego hay algo que la hace única y especial, que son sus históricos Bakel. Los Bakel son unos riachuelos que existen desde la Edad Media, que además, ¿cómo son los alemanes? Bueno, los construyeron para evitar incendios. Yo creo que en una época en la que se construía mucho en madera y muchas ciudades quedaban asoladas, pues allí se les ocurrió que, ¿por qué no?, instalar una serie de riachuelos que no solo ayudaban al riego, sino que en caso, y además es que se usaron, cuando te casabas te regalaban un cubo para poder hacer esa cadena humana y apaciguar el fuego si esto llegaba. ¿Qué ocurre hoy? Pues que hay, además, hay muchos puestos donde venden barquitos y los niños tiran ahí los barquitos por los riachuelos. Y además, si no hay ese ruido de coches y lo que tenemos es una banda sonora protagonizada por el agua, pues oye, qué estampa tan bucólica y tan bonita nos vamos a encontrar. Otra cosa que decía yo antes, de que es muy plana, salvo un punto, yo fui al primero de los que subí en teleférico, que es un montículo, un monte que hay en pleno centro de la ciudad, era donde se encontraba el antiguo castillo, ya no se conserva el castillo, pero sí hay ahí arriba un parque maravilloso, ahí es donde encontré yo muchas viñas, entre otros lugares, y desde ahí arriba se ve un horizonte plagado de iglesias rojizas, propias del material de esa selva negra, ¿no?, que rodea la ciudad. Un horizonte también plagado de tejados a dos aguas muy inclinados, por eso del tiempo y la nieve, y una ciudad preciosa, preciosa, la verdad. O sea que vista desde lo alto la ciudad es todavía más bonita. Vamos a hablar de puntos concretos, monumentos o sitios en los que por los que no debemos dejar de pasar. Sí, ¿Qué es lo que tú destacarías? En esta gran ruta que estamos haciendo, pues en Friburgo no puede faltar una visita a la catedral, gótica, grandísima, también de nuevo rojiza, y su mercado callejero de origen medieval, en una plaza, la plaza de la catedral, también totalmente empedradita. Un mercado pues con siglos de historia y que ha sabido conservar la esencia de la proximidad. Hay productores locales que venden allí sus verduras, sus productos, y me pareció una estampa también muy, muy bonita. Ahí también está en esa plaza la antigua casa donde se cobraban los impuestos, y así también muy roja, y hay varios locales, también hay mucho ambiente de terrazas. Impuestos rojos, me pones el chiste muy fácil. Muy fácil, demasiado, perdón. Bueno, allí nos podemos tomar, yo me tomé un vino en esa plaza, porque también hay unas bodegas y con unas terrazas. Digo esto porque no pensemos que solo hay terrazas en España, que para que veáis que también en Alemania son muy disfrutones. En muchos sitios de Europa, y en cuanto el sol da un pelín, o la lluvia da un pelín de respiro, mejor dicho, a la gente le encanta salir a las terrazas, por eso en España tienen tanto éxito también. Totalmente. Luego, dentro del casco medieval, a mí el casco histórico, hay unas callejuelas que me encantaron porque conservan unos mosaicos en el suelo, en este empedrado, que dibujan, para la gente que no sabía leer ni escribir, pues a qué se dedicaban los negocios de esas calles. Si vemos unas tijeras, pues es que había un sastre, o una tienda que vendía telas, o si hay un elemento, yo que sé, que nos haga referencia a una farmacia, ¿no? Pues también, o sea, hay diferentes así elementos muy curiosos y muy bonitos de entonces que han sabido conservar. Y luego, por contraste, antes decía que hay mucho ambiente universitario. Hay edificios como el de la biblioteca de la universidad, de repente súper vanguardista, está también acristalado y totalmente domótico, vamos, o sea, un edificio inteligente por aquello de que quieren preservar ese titular de que son la ciudad pues más sostenible del planeta. Y ahí ese lugar de la biblioteca y demás pues también está muy bien. Una vez que hemos visto las cosas interesantes, ¿qué cosas hiciste tú en Friburgo que vale la pena que nosotros también nos planteemos? Es decir, a dónde hay que ir, qué hay que comer, qué hay que tocar. Sí, pues mira, voy a hablar de comer porque creo que son una ciudad, decía yo, muy disfrutona, pero que es que también ha sabido reinventarse y que va más allá de la típica gastronomía alemana. Por ejemplo, de típica ahí en el mercado puedes probar la Langerrote, a mí me hizo mucha gracia probarla en ese mercado medieval, que es la salchicha larga roja, porque hace también un poco homenaje a esa catedral, larga y roja, y se puede comer, por ejemplo, en la posada más antigua de la ciudad, yo cené allí,
allí es de 1120, o sea, impresionante. Te hacen una ruta guiada al subsuelo impresionante, y luego también podemos ir a otros mercados cubiertos donde vi un ambientazo, además de gente mayor que se agrupaba, de grupos de matrimonios, de hombres, de mujeres que quedan a comer allí. Cuando dices gente mayor te refieres a gente como yo, ¿no? Bueno, un poquito más. No vayas ya apuntándote a todos los sectores. Pero bueno, muy grandes también eso, lo de los vinos. Sobre todo recomiendo probar el blanco, que es muy afamado en la ciudad. Y la tarta Selva Negra, que está compuesta, su punto diferenciador, aparte del chocolate, el bizcocho y demás, es que tiene un licor que la hace única. Y la gente mayor con la que hablé, precisamente me decían que a ellos les gustaba con el sabor potente, que una buena, que ahora lo que es, para que la prueben más los niños y demás, que las descafeinan mucho, digamos, ¿no? Que hay que echarle bien de licor. Y es un licor espectacular. Puede que sea un licor como de cereza. Sí, de cereza. Es que está muy rica, era completamente diferente a la idea que tenemos aquí de la tarta Selva Negra. No cuadra mucho, pero con todos los respetos yo diría que está más rica, ¿eh? Sí, está súper jugosita. Yo la probé en un sitio que se llama Adel House y me encantó. Y luego, por rematar, es que es una ciudad atravesada por el río Dreysam, y hay un paseo alrededor del río también maravilloso. Hay incluso un punto que, si vas en verano, en uno de los puentes hay un columpio del que te puedes colgar y hacer unas fotos increíbles. Al otro lado del río hay un barrio de casonas también elegantonas, con sus jardines y también con nuevas cafeterías que yo creo que se están haciendo las cosas pues muy bien. Y sobre todo yo terminaría, o no me faltaría una parada, al barrio más sostenible del mundo, que es un poco el responsable del que se hable tanto en este sentido de Friburgo, como es Bobam, que nació desde el punto de vista bélico durante la Segunda Guerra Mundial, fue destruido, y en los años 70 sus vecinos decidieron reconstruirlo haciendo las cosas bien desde el principio. Esto no significa que sea una urbanización anodina de casas iguales. Cada casa tiene su jardincito, su carácter, y son casas pasivas, donde se aprovecha muchísimo la luz, donde la gente va caminando, tienen un montón de curiosidades, se hacen visitas guiadas muy, muy recomendables que te cuentan cómo pusieron en marcha este barrio, y bueno, pues a mí me parece la guinda de este pastel de tarta de Selva Negra a este viaje en Friburgo. Bueno, pues no está nada mal todo lo que hay que ver y que disfrutar y que comer. Pero nuestro viaje tiene que seguir. No nos podemos quedar en Friburgo por mucho que nos gustaría. Y la siguiente etapa es Tubinga. David, tú has estado allí, y así que tienes que empezar por darnos un poco, como hemos hecho con Friburgo, pues los datos básicos. Pues sí, os doy las pinceladas básicas para que la encontremos en el mapa, sobre todo al principio. Tübingen, que se dice en alemán, es una de las ciudades universitarias más pintorescas y con más historia de Alemania. Y en esta ciudad también podemos encontrar, aparte de estudiantes, que hay muchos, gente mayor como Carmelo, volviendo al hilo de lo de antes, está situada a las orillas del río Neckar, que es un río pues bastante importante en la zona, a 40 kilómetros de Stuttgart, en el estado de Baden-Württemberg. Es decir, que lo ideal es que la gente se haga la ruta, pero que sepan que si quieren, por ejemplo, viajar solo Tubinga, pues está muy cerca de Stuttgart, que es un aeropuerto importante con conexiones. Eso es. Bueno, además, como os comentaba, es una ciudad universitaria y tiene un casco antiguo muy, muy interesante, que está intacto porque no sufrió bombardeos en la Segunda Guerra Mundial. Es una de estas ciudades que se quedan, como siempre decimos, yo lo repito mucho, ancladas en el tiempo y en el espacio, ¿no? Porque ha quedado todo tal cual estaba en la época medieval, o casi. Y por desgracia en Alemania es una excepción, eso de que no haber tenido bombardeos, ¿eh? Eso que la gente lo sepa, que es algo eso que se encuentra poco. Sí, porque hay otras ciudades que de hecho se reconstruyen prácticamente por completo. Enteras, sí. No es el caso de Tubinga, que es una de estas ciudades de cuento, y se ve sobre todo en sus callejuelas empedradas y sus casas de entramado de madera, que además a mí me fascinó mucho al llegar, porque llegas desde la estación del tren, que está muy cerca del centro. Todo en esta ciudad, que es muy pequeñita, está realmente céntrica la estación de tren. Te bajas en la estación y caminas hacia el centro, y ya llegas, y lo que te anticipa la llegada y te da la bienvenida de Tubinga es su río y su postal del río, con las fachadas de las casas de entramado de madera,
reflejadas en el agua, y un puente que atraviesa que se puede pasar el río. Y esto a mí me fascinó. Fue Lo un estás shock. contando y yo tengo ya la foto en mi cabeza, más o menos. Estaba yo pensando que esas casas de entramado de madera son como nuestras casas de arquitectura serrana, pero claro, a la alemana, ¿no? En este caso. Y además conforman, yo creo, una de las postales más conocidas, en este caso, de Tubinga, como estás contando. Y de muchos sitios de Alemania. Sí. Eso es, bueno, recordemos las casas castellanas típicas que tienen las vigas, ¿no? Que se ven Eso por fuera, es. pues es un poco estilo así, pero alemán, con los tejados a dos aguas también, un poco más estrechas y de colores también, hay que decir, porque, por ejemplo, en la Edad Media, es algo que yo descubrí en Tubinga, el color de las fachadas es importante porque era un poco marcaba la jerarquía de la época. El ocre o el dorado era como la máxima categoría, entonces quien ponía este color, quien conseguía estos colores para su casa era como el top en esa época. Y como os decía, pues era una de las poquísimas ciudades que se libró de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué podemos ver en Tubinga? Pues os avanzo también, el castillo que hay que subir. Es una ciudad que está un poco también en una inclinación, entonces una especie de montículo. Hay que subir no mucho hasta el final, que es donde está el castillo, que se construyó hace como unos 1000 años. Y no está nada mal, ¿no? Al ser una ciudad universitaria, hasta el castillo pertenece a la universidad. Y esto se nota también, te vas cruzando con universitarios todo el rato, sobre todo de noche. Es una cosa, ahí salen como si fueran las setas en el otoño. Su momento. Yo soy un señor mayor, pero David se fue de marcha con los universitarios, un poco lo que no nos está acabando de contar. Sí, hice una marcha unipersonal para darme una vuelta por la ciudad de noche, hasta que llegaron a unas alta hora de la madrugada, a las aproximadamente 10 de la noche, y ya volví a la habitación de hotel. Pero pude ver en ese tiempo que sí que es verdad que tiene otro tono la ciudad. De día es más turística y de noche es más universitaria. Y volviendo un poco a la parte histórica, ya os digo, y la parte cultural, el castillo, que hay que visitarlo, allí me contaban también que además está el Museo de Arte Antiguo y Culturas, que es muy recomendable. He de decir que mi guía, que era una guía hispanohablante, fue maravillosa, muy amable. Bueno, gracias a ella pude conocer varios detalles de la ciudad que seguramente no hubiera podido conocer de otra manera, y me ayudó bastante en el rato que estuve con ella. No estuve todo el rato, estuve un poquito, ¿no? Y me contó, por ejemplo, que en el castillo, en el patio interior, el patio de armas típico, antiguamente se hacían conciertos, pero actualmente se han prohibido los conciertos porque han querido proteger a los murciélagos que por allí andan y anidan. Es una cosa del gobierno de la ciudad, que es el gobierno de los verdes. Ya con eso lo digo. Está bien esto, que se puede defender la naturaleza. Más cosas que ver por ahí por tu... Bueno, pues continúo. Otro imprescindible es la Marktplatz, ¿verdad? La plaza típica alemana. Es el epicentro de la ciudad, es el punto neurálgico, el corazón. Es que allí, por allí pasas y por allí atraviesas y llegas, vuelves, vas y vienes, siempre pasas por allí. Es una plaza además inclinada. Que es muy curiosa, porque al llegar, pues, si entras por arriba, ves toda la caída, y si entras por la parte de abajo, pues te encuentras con el ayuntamiento, que es una pasada de ayuntamiento, y es un lugar, pues, como digo, que donde la gente se concentra y queda allí. Obviamente hay multitud de bares, restaurantes y tiendas, sobre todo bares y restaurantes. ¿Qué más? La colegiata de San Jorge, bueno, gótica, también comenzó siendo católica. Y como toda esta zona, o casi toda esta zona, pues al final acabó siendo protestante con la Reforma, que es algo que se ve mucho en todas estas ciudades de Alemania y del sur de Alemania. Y allí lo que ocurre es que tiene en su interior sepulcros antiguos, y entre ellos el fundador de la ciudad, el conde Enhardt. Entonces, más o menos daremos quesa por la pronunciación correcta. Hay que visitarlo. Has mencionado ya que es una ciudad con muchos estudiantes, pero es que de hecho su universidad tiene muchísima historia y es de lo más conocido que tiene. Cuéntanos un poco más de esa historia y de un poco cómo se vive hoy en día esa historia en la ciudad.
A mí me sorprendió, ya os digo, que es que desde el primer momento en que llegas a la ciudad te das cuenta de que hay algo diferente con respecto a otras ciudades de Alemania o del mundo, ¿verdad? Y es que la media de edad es muy baja. Entonces ya notas algo sin saber. A mí me gusta no hacerme auto-spoilers, ¿no? de los viajes. Entonces no sabía que era universitaria, llegué allí y me fui dando cuenta a medida que avanzaba. Y sí, la universidad fue fundada en 1477 por el conde Eberhard, es el que antes intentaba pronunciar, que es Eberhard en Barba, que es Eberhard in Bart, que tiene un peso enorme en la ciudad, que de 90.000 habitantes, 28.000 son estudiantes, y eso se nota. Entonces, la densidad estudiantil es muy grande. Hay que decir, cosas de los estudiantes. El antiguo régimen de estudios... Antiguamente, en la Edad Media, los estudiantes, que esto es lo que descubrí al visitarla, vestían sotanas y llevaban una vida muy, muy estricta. Nada de, tener tiempo libre o irse de fiesta o tomarse una caña al acabar el día o al salir de clase o irte a la cafetería a jugar al mus. Eso no existía. Aquí los estudiantes se levantaban a las 5 de la mañana en verano y a las 6 en invierno. Les dejaban esta horita un poquito más de margen por el frío, ¿no? Imagino. Y además tenían su propia cárcel universitaria, que esto es algo que también se ve en otras ciudades de Alemania, que es algo sorprendente, porque tenían su propia, digamos, legislación. Entonces, si cometías... ¿Y no te mandaban al rincón directamente a la cárcel? Si cometías un delito, digamos, universitario, te juzgaban en la propia universidad y te llevaban a la cárcel de la universidad. ¿Qué me cuentan? Me contaron un cotilleo de la época. Es algo que os hago aquí un break. A ver. El cotilleo es que en la Edad Media, el propio juzgado de la universidad ejecutó y decapitó en la plaza central a una pobre muchacha soltera estudiante porque había matado al bebé que tuvo en secreto con un profesor. Y al profesor no le pasó nada, únicamente le condenaron a la cárcel universitaria y estuvo allí durante un tiempo. Bueno, un cotilleo medieval, siempre nos gusta aprender estas cosas cuando vamos de viaje, o sea que seguro que esta guía te contó muchísimas cosas. Pero, por ejemplo, los que no vamos en disposición de estudiar Alemania, aunque visitemos la universidad, ¿qué actividades, por ejemplo, nos ofrece Tubinga? Bueno, yo os recomendaría pasar un buen rato en la Plaza del Mercado, como ya os he dicho, porque es que además vamos a descubrir allí multitud de detalles, sobre todo en el ayuntamiento, los medallones que tiene el ayuntamiento. Tiene, repleto de medallones con caras, con imágenes de personajes antiguos de la ciudad. Y es muy, muy bonito, incluso para ir con niños, para hacerles algún tipo de gincana, de mira, a ver si encuentras, como pasa en otras ciudades, en Salamanca, encuentra ahí en la universidad, pues igual aquí. Tiene un reloj astronómico también, que es de 1511, y además tiene al lado la fuente de Neptuno, que es imitando a una fuente de Bolonia. Curiosidad, se fundió y se construyó con armas antiguas, y en invierno lo que hacen es cubrirla con madera para protegerla del frío. Entonces es algo recomendable pasar allí un buen rato haciendo fotos y disfrutando del atardecer. Más cosas. Bueno, lo más típico, a mí lo que más me gustó o lo que más recomendaría dentro de lo que es el entorno natural de Tubinga es dar un paseo en barca por el río Neckar. ¿Qué tienen allí? Tienen un sistema de barcas imitando a góndolas. Ah, qué bonito. Que, puedes pagar tu pase y entonces te lleva un gondolero que normalmente es un estudiante de la universidad que para ganarse un sobresueldo no muy alto pues se ofrece voluntario para ser gondolero o ser el capitán de esa barquita para hacer el paseo. Y es realmente bonito porque es que ves toda esta postal que os he anticipado al principio y que os he dicho de que son las casas de entramado medieval, y al atardecer es una cosa bastante impresionante por los reflejos, por el entorno. Si vas en primavera, Alemania es como una explosión de vida porque todo está verde y todo está colorido, con lo cual es algo muy, muy recomendable. Bueno, tenemos que... tomamos nota, yo eso de ir
en góndola por una ciudad de Alemania me ha dejado flipadísimo. Parecido a una góndola. Parece una góndola. Bueno, para que nos entendamos, le podemos decir al vecino que hemos ido en góndola y al cuñado. Eso es. Pero tenemos que seguir adelante en nuestro viaje. Nos quedan todavía 2 etapas y la tercera también nos la vas a contar tú, porque es Augsburgo, que es una ciudad que es que de esas que solo el nombre ya te suena a sitio con mucha historia, ¿verdad? Sí. Y tanto, pasamos de Tübingen a Augsburgo, que es completamente diferente, aunque sigue siendo una Alemania muy vistosa, que es una de las ciudades más antiguas de todo el país, capital de Suabia, y está en Baviera, más al sur, a pocos kilómetros de Múnich, a unos 80. ¿Qué tiene de interesante? Bueno, esta ciudad fue fundada por los romanos y fue fundada en el año 15 a.C. por Augusto. Nada más y nada menos. Nada más. Está el tío ahí todo el día, venga a fundar, venga a fundar. Esto lo llevan en orgullo, están orgullosos los vecinos de Augsburgo de que su ciudad fuera fundada por los romanos en esta época, ¿no? Pero luego fue un poco más tarde, fue durante el Renacimiento cuando tuvo ese boom, ¿no? Por decirlo así. Y tanto, porque allí nació y vivió uno de los personajes más importantes del sur de Alemania, que era el banquero Fugger, que es un referente de la ciudad y que bueno, en su época fue un personaje acaudalado que consiguió hacer negocios con media Europa. Además, tienen en Augsburgo, completamente diferente a lo que estoy comentando, pero que es muy importante, el sistema de gestión de aguas, que es patrimonio de la humanidad, y es algo que también ellos... Sí, eso nos tenéis que contar ahora un poco más adelante, pero hay, si no recuerdo mal, un capítulo de la historia que pasó en Augsburgo y que fue bastante importante para lo que sería la ciudad, ¿no? Bueno, Augsburgo se divide en dos partes, la parte alta y la parte baja. Bueno, ¿qué pasó en Augsburgo en 1530? Que Martín Lutero confirmó la confesión de Augsburgo, que es como se denomina, que es una división religiosa que marcó la ciudad. Los comerciantes y las élites vivían en la parte alta y los artesanos, trabajadores, sobre todo en los luteranos, pues vivían en la parte baja. Y aún hoy todavía se ve esa diferencia. Es algo interesante. Sí. Es muy bonito. También le marcó las múltiples guerras a la ciudad. Es una ciudad que vive varias guerras en su historia, la de los 30 años y las guerras napoleónicas y sobre todo la Segunda Guerra Mundial, que de la noche a la mañana dejó la ciudad en escombros, básicamente. Lo que comentábamos que no había pasado... Antes has nombrado, David, que durante el Renacimiento había una familia de banqueros, los Fugger. Los Fugger, sí. Fugger, que hicieron pues desarrollar la ciudad, pero hay concretamente un personaje que creo que se lleva la palma y también ha influenciado muchísimo, ¿no? Como fue Jakob Fugger. Eso es, Jakob Fugger, como os comentaba, era el empresario de la época más importante de la ciudad y del sur de Alemania, que hizo tratos con el Papa, con los Medici, incluso con Carlos V, con Carlos I de España, V de Alemania. ¿Y qué ocurre? Bueno, este personaje fue tan querido como odiado. Y aún hoy en la ciudad mantienen esta controversia de los que le defienden y los que le odian, no sé si a muerte, pero le odian mucho. Tal vez sea envidia, no lo sé, dejémoslo ahí. ¿Qué ocurre? Que su legado se ve en toda la ciudad, porque además él construyó algo que fue una especie de ciudad dentro de la ciudad, la Fullerei, que es un complejo de viviendas sociales, que es el complejo de viviendas sociales más antiguo del mundo, se podría decir, que aún sigue en funcionamiento, que es una especie de ciudad dentro de la ciudad, como ya os digo, y además protegido por muros. Se puede visitar. No cuesta nada prácticamente nada la entrada, 5 euros, 6 euros, una cosa así, y es muy recomendable, porque, allí el concepto es que en su día las personas que eran, digamos, con necesidades básicas que no tenían nada, es decir, los apartados o los mendigos, podían vivir a cambio de un florín, que son menos de 1 euro actualmente, y con la condición de que tenían que rezar 3 veces al día por la familia fundadora, o sea, de los Fugger. Eternamente esto, para los que están viviendo allí, incluso hoy, 500 años después,
sigues rezando tus tres veces al día para la familia. A cambio de un alquiler de 0,80 euros, pues me parece muy razonable, la verdad. Y tanto. Y otra cosa, bueno, os comento, es que en la propia ciudad, en este complejo, digamos, tienes un antiguo búnker, que era de la Segunda Guerra Mundial, donde tienen una interesante exposición de cómo era la ciudad antes y cómo fue después del bombardeo, con fotos bastante impresionantes, porque hay que decir que Alemania, bueno, pues esto ocurrió y esta zona fue derruida completamente, y ahí están las fotos, el testimonio. Es una historia que hay que conocer. ¿Más cosas del centro histórico que nos recomiendas? Bueno, os doy pinceladas, tips y cosas rápidas. El ayuntamiento es una obra maestra del Renacimiento. Elias Hall fue el arquitecto, y allí es muy, muy famoso en la ciudad. Es como un Calatrava de España. Pero mejor. Mejor. Ya sabemos un poco tu opinión sobre Calatrava. No es mi opinión, es, digamos, que Calatrava es muy controvertido. Si allí me imagino que no es verdad. Es que a mí hay cosas de Calatrava el tiempo que me como le gustan. afecta a Calatrava, pues ya sabemos que... Pero es muy controvertido, es un arquitecto muy controvertido. Entiendo que Elias Hall seguro que es menos controvertido que Calatrava. A mí me gusta el nombre, ¿eh? Es muy sonoro, Elias Hall. Desde luego que sí. En el ayuntamiento se puede ver una sala que es la joya de la ciudad, que es el Salón Dorado, con unos techos altísimos y tallas de madera cubiertas de pan de oro. ¿Qué pasa? Que actualmente está cerrado. Yo no lo pude ver porque está cerrado, está reformándose y están arreglando, entonces para el siguiente viaje lo podremos ver. Para la gente que lo sepa, que eso tiene que enterarse si está ya abierto o no, y si está abierto, obviamente, visitarlo. Bueno, seguimos. Os traigo otra recomendación. Hay una calle que es de las más bonitas de Europa, seguramente, la Maximilianstraße. Sí, es parte de la Vía Claudia de los romanos, y ahora mismo actualmente es una de las calles más bonitas, rodeada de casas gremiales también, a los dos lados de las aceras. Allí es ideal, pues, tomar una cerveza, un helado, comer incluso. Muy, muy bonita. Y las fuentes monumentales, que es algo que os he anticipado antes un poco, que viene al hilo en relación a la ruta del agua, que es lo que defienden mucho en la ciudad, y es algo realmente impresionante. Hay 3 fuentes monumentales a lo largo de esta calle, que las podemos ver, que son las dedicadas a Augusto, a Mercurio y a Hércules. Bueno, todo temática romana. Muy bien. Oye, David, estoy pensando en una cosa. Es que estamos aquí hablando de Augsburgo y no estás contando, somos muy fans en este podcast del turismo industrial. Y hay algo por lo que es muy, muy conocida esta ciudad, y es el sistema de gestión del agua, que es incluso patrimonio... Lo has apuntado, pero queremos claro, ahí patrimonio de la UNESCO. Queremos que te metas de lleno hasta el cuello en el sistema de gestión de agua. Es que es uno de los principales orgullos de la ciudad, y ellos, bueno, lo llevan muy, muy dentro. El sistema es una cosa alucinante. Es uno de los mejores sistemas de gestión de agua del mundo, que lleva desde hace siglos de forma ininterrumpida, y tiene unos 70 kilómetros de canales y más puentes que en Venecia. Puentecitos, quiere decir pasos entre el canal. Los canales son estrechitos, pero están muy bien, porque además en algunos puntos, yo lo notaba, en algunos puntos de la ciudad, de fondo siempre está el sonido del agua, como si fuera como si tuvieras un río al lado, como si estuvieras en la montaña. Como en Friburgo, que hemos comentado, fíjate. Y escuchas el agua. Es una maravilla de la ingeniería que, bueno, consiguieron idear la forma de separar el agua. Os cuento un poco el detalle técnico. Separaban el agua de consumo propio del agua que servía para la industria y para refrigerar pues la carne o la comida y tal. Entonces, desde ese momento hasta hoy se mantiene este sistema intacto, y por eso es patrimonio de la UNESCO, y es una ruta en sí misma que es un motivo en sí mismo para visitar la ciudad. Allí podemos ver algunas de las torres también que utilizaban en la época para llevar el agua desde la parte alta a la parte baja, y viceversa, con una bomba hidráulica, una rueda hidráulica que desafiaba la gravedad y subía y distribuía el agua. Hay que decir, como apunte, que no sufrió casi daños en la Segunda Guerra Mundial, con lo cual es algo destacable. Sí.
Y como apunte final, para los que tengan más interés y quieran profundizar más en la Ruta del Agua, hay un centro de interpretación en la Plaza Mayor, que es el Centro de Interpretación de la UNESCO, donde allí te van a ofrecer visitas guiadas y además visitas virtuales, rutas con GPS y todo tipo de documentos, de planos, de fotos y de libros. Y todo esto está muy bien, pero nuestra ruta tiene que continuar y lo va a hacer en una parada de la que nos va a hablar Carmelo, porque Ratisbona, tenemos que hablar de esta ciudad. Claro, es además otro nombre de estos que te suena a historia, ¿verdad? Sí, estaba pensando, ¿qué es lo primero que hay que saber de Ratisbona? Pues mira, lo primero que hay que saber es que es, como todas las que estamos hablando, una de las ciudades más bonitas de Alemania y una de las que mejor ha conservado su legado histórico. Por supuesto, también viene de Roma. Fíjate cuántas cosas de Roma estamos encontrando en estos viajes por Alemania, pero es sobre todo una ciudad medieval. De hecho, según la UNESCO, es la única ciudad medieval que ha conservado su autenticidad en toda Alemania. Y por eso la hicieron, todo el centro histórico fue declarado Patrimonio Mundial en 2006. Está a orillas del Danubio, que a pesar de que todavía queda muchísimo para que llegue al final de su recorrido, pues a esas alturas ya es un señor río. Sí. Entonces ya la ciudad tiene un buen río. Y luego otro detalle es que también es una ciudad bávara, como alguna de las que hemos comentado hoy, y por lo tanto, pues eso le da un cierto carácter, porque digamos que Baviera es un poco distinta. Mucha tradición. Al resto de Alemania, sí. Y como dato práctico, está a solo hora y media de Múnich. Entonces, pues es un buen... Hemos dado antes las formas de llegar a Friburgo y la forma un poco de terminar esta ruta, de coger un vuelo y volver a España, pues puede ser a través de Múnich. Hay muchísimos vuelos a Múnich y a muy buen precio, es verdad. Oye, ¿a ti qué es lo que más te gustó de Ratisbona? Bueno, ya sabes que yo tengo debilidad por los ríos, porque como soy de Madrid y aquí pues tenemos al Manzanares, que el pobre hace lo que puede, pero es poquita cosa, pues a mí los ríos me encantan. Y si son ríos que además es que el nombre ya tiene como una cosa mística en sí, como es el caso del Danubio, pues todavía me gustan más. Pero aparte de mi gusto personal, yo creo que esa parte del río, lo que hablábamos también antes, reflejándose en las aguas tranquilas, o sea, la ciudad reflejándose en las aguas tranquilas del río, es una de las cosas que hay que ver y disfrutar y pasear con tranquilidad. Además tiene un puente fantástico, el Puente de Piedra, el nombre no es muy original, pero ojo, el puente tiene 310 metros de longitud, que ya es una medida para el año 1146, no está nada mal. Y además de bonito e histórico, es un puente que ha tenido mucha importancia no solo en la ciudad, sino en medio continente, porque durante 8 siglos era el único puente fijo en el río, en el Danubio, en más de 600 kilómetros. Desde Ulm hasta Viena solo había, pues por supuesto, barcazas, no sé qué, pero solo podías pasar por un puente como Dios manda, en Ratisbona. Un señor río, sí señor. A ver, yo estaba pensando también en la parte monumental de Ratisbona y pensando en lo que contaba antes David, estando en Baviera y teniendo tanta historia, pues supongo que habrá una catedral notable, ¿no? Porque ahora estamos en la Católica Baviera. Efectivamente. Bueno, pues hay una catedral notable, más que notable, hay una catedral imponente y que, cosa curiosa, está celebrando el 750 aniversario, ya que la parte más antigua del edificio, que pues como fueron estas catedrales, siguió construyéndose durante siglos, pero la parte más antigua se consagró en 1276, así que están como un poco de celebración. No solo es impresionante por tamaño, por la altura y tal, sino que además es bastante original dentro de ese contexto alemán, ya que está edificada en un estilo gótico, pero además gótico francés. O sea, y eso es menos habitual, es muy poco habitual en esa zona de Alemania. Y otra cosa que la hace excepcional es que se conservan vidrieras originales de la Edad Media, lo que tampoco suele pasar tanto. Un detalle que para los que les gusten las cifras y los récords, las 2 torres pasan de 100 metros. Tiene 2 torres de estas fronteras que pasan de 100 metros. Aunque eso sí, ya se terminaron en el siglo XIX, así que medieval del todo no son. Hablando de torres, esa es otra de las cosas más llamativas de la ciudad, porque tiene como 50 torres medievales. ¿50? Sí, una cincuentena. No me acuerdo ahora si eran un poquito más o un poquito menos, que son de familias. Eran torres como en otras ciudades europeas. Pasó también en Italia, este pique, ¿no? Entre los adinerados. Exacto, era la mezcla entre voy a hacer algo por si vienen los malos, estoy yo aquí bien resguardado, pero además, y casi diría que sobre todo era una demostración de estatus. Son muy bonitas, le dan mucho carácter a todo ese centro de la ciudad, y hay algunas, como por ejemplo la Torre Dorada, que se le llama, que es una de las más famosas, que se pueden visitar. Y hemos hablado de torres y hemos hablado de iglesias, y hay que
hablar de una iglesia más que es la Basílica de la Natividad de Nuestra Señora, también conocida como Capilla Vieja, que es un poco más fácil. Mejor, sí. Que tiene un exterior que es así muy modesto, que es esto que pasas por la calle y ni te fijas mucho, pero en el interior es una locura rococó. Estamos hablando en estos viajes también de muchos sitios con ese estilo rococó, y este es una auténtica explosión. Además, es una iglesia que mandó construir Carlomagno, que también hablamos de Carlomagno en nuestro anterior viaje por Alemania, y que yo, pues cuando me enteré, es una cosa pues que te hace un poco de ilusión, ¿no? No sé, estar en los sitios por donde ha pasado o por donde ha mandado la gente importante. En cuanto al legado romano, en el caso de Ratisbona, ¿hay algo que todavía recuerde ese pasado? Hay una cosa que además es súper peculiar, que es la Porta Petroria, que ya me gusta el nombre, y que es peculiar, digo, porque está como metida en un edificio muy posterior. De hecho, estaba escondida en un edificio que era una cervecería, y nadie se acordaba ni se acordaban de ella, y entonces en unas obras ya a finales del siglo XIX pues empezaron a encontrarse unos sillares tremendos, y hoy en día se ve como la puerta con esos sillares integrados dentro del edificio. Entonces es una cosa como muy rara, pero que a mí me gustó mucho, porque además eso es que la historia es así, es decir, como unas cosas se meten encima de otras, y eso es también lo que, por esto y por otras razones, un poco lo que define el carácter de Ratisbona, ¿no? Como lo que las distintas épocas se han mezclado, que es algo que también, por ejemplo, decíamos en el anterior episodio de Treveris, ¿no? De cómo la historia se mezclaba y se pegaba y estaba ahí toda junta. Otra cosa imprescindible, que no tiene que ver con los romanos, pero sí mucho con la historia, es el Palacio de la familia Zurnum Taxis, que es una de las familias más importantes de la historia de Europa, fuera de las familias reinantes. Y estos lo son no solo porque eran una de las enormes fortunas, sino porque fueron los creadores prácticamente del servicio de correos como tal en toda Europa. Curioso. ¿En toda Europa? Sí, en prácticamente todos los países de Europa. Luego estos servicios de alguna forma se fueron estatalizando, pero fueron algo que se inventó esta familia, que por supuesto se hizo, imaginaos, muy rica, y que tiene todavía hoy vive la familia en el palacio que tienen en Ratisbona. Y este palacio se puede visitar, se hacen visitas guiadas, los que se visitan por lo que llaman los salones de Estado, que son la típica habitación de palacio completamente espectacular, llena de belleza, llena de arte. Se visita también el tesoro y se visitan los establos, que están francamente muy bien relacionados también con todo eso, con esa parte de la cosa postal. ¿Siguen viviendo allí todavía? Sí, la familia sigue que te viviendo. ¿Puedes cruzar con ellos? No, porque las visitas son guiadas, y me imagino que estarán organizados para que no pilles al señor en un taxis ahí poniendo la lavadora o algo un poco básico. A ver, o en batín. Mira que has contado cosas, pero yo te voy a pedir algo más, algo para terminar así esta ruta, que ya va llegando a su fin esta parte del podcast, Carmelo. Bueno, yo quiero sobre todo recordar, porque lo que me habéis contado vosotros de vuestras ciudades, lo que he visto yo en las que he visitado yo, y que es el caso desde luego de Ratisbona, ¿no? Que son ciudades que, además de ver un monumento concreto, que por supuesto pues no te puedes perder la catedral, no te puedes perder la Puerta Romana, pero lo que tienes que hacer sobre todo es caminar mucho, pasear, disfrutar de la belleza que tienen, del encanto, de esa mezcla de la historia que nos ofrecen. Por ejemplo, muchas curiosidades que encierran estas ciudades, que si vas un poco informado, o como hemos tenido nosotros la fortuna de hacer, vas con un guía, pues te las aprendes y te las enseñan. Y el caso de Ratisbona, hay una que a mí me encanta, que es que justo al lado del puente hay una fábrica de salchichas. Ojo. Cuidado, pero es que la fábrica de salchichas lleva allí documentado más de 500 años, haciendo salchichas, fabricándolas y haciéndolas a la brasa. Además, lleva 500 años, como digo, documentado allí en ese edificio y tal, pero dicen que nació en 1146, es decir, cuando se estaba acabando el puente. Incluso se dice que, pues que se hizo para los obreros del puente, y lo curioso es que lleva, al menos, como digo, esos 500 años con recetas que se mantienen desde esa época, ¿no? Entonces es una cosa... Si lo hacen bien, ¿para qué cambiar? Efectivamente, es una auténtica delicia, y yo creo que esas salchichas históricas, por así decirlo, pues son un símbolo, un ejemplo perfecto de lo que es Ratisbona y de lo que son todas estas ciudades, porque es que vas allí y te estás comiendo la historia. Que es que yo creo que no hay mejor forma de decirlo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y sobre todo en lo de pasear, me ha encantado pasear con vosotros. A David ya le despedimos, pero le agradecemos muchísimo. Nos hemos ido los tres de ruta voy a recordar, Friburgo, Tubinga, Augsburgo, Ratisbona.
por estas Historical Highlights of Germany maravillosas que seguiremos recorriendo. Me encantó mi viaje. Yo supongo que a vosotros también. Sí, a mí me queda el mío y que os contaré, por supuesto, a mi vuelta y tengo muchas ganas de hacerlo. Así que, bueno, David, muchísimas gracias por estar con nosotros en este viaje. Y que la gente se acuerde de visitar la web de Historical Highlights of Germany. Apuntad la web historicgermany.com. Que está en español y todo, así que es perfecta para que podáis preparar vuestros viajes. Nosotros tenemos que seguir a lo nuestro. Vamos a ello. Carmelo, nos has prometido llevarnos de museos por Madrid, que a mí me parece, la verdad, un planazo, pero sobre todo de museos, de esos que no sean los de siempre, ¿no? Los más evidentes, conocidos por todo el mundo, incluso internacionalmente, de estos museos que digas tú, así entre tú y yo, este es muy especial por la razón X. A ver con el que nos sorprendes, que estoy yo así. A ver, aquí solo traemos cosas especiales. Sí. Es decir, que eso está claro. Pero voy a hacer un recorrido por 4 museos que tienen una característica en común, básica, muy importante, que es que efectivamente reciben menos atención de la que merecen. Sí. O sea, son museos que por distintas razones están muy bien y que yo creo que no... Pues eso, que no están tan en el circuito como deberían. Hay uno que es sobre una época, 2 que son como museos personales, ya te explicaré eso más, y el cuarto que yo creo que es el gran patito feo de los museos de Madrid, que está ahí y la mayor parte de la gente no llega a saber en toda su vida que es un pedazo de cisne impresionante. Me interesa. ¿Puedo yo aportar uno? Hombre, claro. Venga, claro. Genial. Además, conociéndote sé que va a ser algo distinto. Sí, a ver, a mí ya sabes que me gusta ir un poco... Bueno, que ya se me ve el plomero un poquito de los gustos que yo tengo, de lugares oscuros. No tienen por qué ser truculentos, pero que no se vean a simple vista también me gustan. Bueno, ahí lo dejo. Luego cuento más, que le estoy dando una vuelta. A ver, empezando por los tuyos. ¿Por dónde quieres empezar? No sé. Vamos a empezar por uno que es sobre todo el testimonio de una época. Que es el Museo del Romanticismo, que ya de entrada me dirás que es bonito. Porque antes se llamaba Museo Romántico, pero digo que iban las parejas por ahí y entonces decidieron cambiarle el nombre. Estamos igual dando una idea equivocada, pero bueno, me gusta este museo por la experiencia. Es una experiencia muy bonita. Se trata de visitar un palacete, que no veas qué palacete. Sí. O sea, de estos que dices, coño, ¿y estas cosas hay en Madrid? Pues sí. Y vivir un rato, aunque sea solo un rato, pues cómo era la vida de los burgueses durante el romanticismo. Entonces, me encanta. A mí es algo que me gusta mucho. Aparte, digamos, la experiencia sí tiene una colección de pinturas y obras de arte, pero realmente extensa, con algunas cosas que valen mucho la pena. Tampoco, voy a ser sincero, tampoco todas las pinturas del museo valen la pena, porque al final lo que buscas también es ser testimonio de una época, ¿no? Y entonces, bueno, pues en las épocas hay cosas algo mejores y cosas que no son tan buenas. Pero lo que es sobre todo son objetos de la vida cotidiana. Yo creo que es lo que más contribuye a tu experiencia museística. Pues hay relojes de mesa, hay muebles, hay lámparas, hay vajillas. Es decir, hay un montón, pues eso, es como una casa puesta, ¿vale? Tú vas por allí y es pues como tenían que tener los señores marqueses de tal. Este momento voyeur me encanta. Sí, es que eso a mí también me gusta. Sí, yo creo que gusta a mucha gente, por eso también en muchos museos son conscientes. Efectivamente. Bueno, y de hecho, lo curioso de esto es que efectivamente algo de voyeur tiene y algo de persona concreta, porque es la colección del segundo marqués de la Vega Inclán, que la donó el Estado en 1921 porque había hecho una exposición con toda la colección que tenía, el de cosas de ese periodo, había tenido mucho éxito y bueno, pues la donó en 1921, le añadieron otras cosas en eso y en 1924 abrieron ya este museo en un palacete que, como decía antes, es increíble, pero increíble. Es una cosa que a mí me cuesta creer que todavía en Madrid cosas así. Hay alguna más, ¿no? Pero esa en concreto, que está construido en la segunda mitad del siglo XVIII y que está, vamos a dar ya el dato. Sí. ¿Dónde está? En el número 13 de la calle San Mateo, que esto es centro. El centro de Madrid. O sea, al lado de Fuencarral, una zona, luego o sea, como que puedes irte de tienda después, estupendo. Es un sitio como muy a propósito, va a pasarte un buen rato allí. Mientras el segundo marqués de la Vega Inclán donaba estas posesiones pues a un museo como este, mi barrio se dona como mucho al Punto Limpio, lo que uno tiene que cambiar. Entonces, son distintas. Me pregunto cómo es la experiencia de visitar y recorrerlo. Pues como te decía, a mí me gusta mucho porque más allá del valor de las obras, y hay
buenas obras, hay pinturas magníficas, por ejemplo, es esa sensación voyerística que estamos comentando, estar en una casa, es cómo te acercas a las costumbres de una época, cómo te las cuentan, que están muy bien, y además en este caso, lo decimos, es de una casa, pero que es que parece que se fueron ayer los señores marqueses, o sea que está muy bien. En este momento sí que aviso que está en obras, hay una parte del museo que no se puede ver, pero aún así sigue valiendo la pena. Y además, si vamos ahora y nos falta ese trozo del museo que está en obras, pues cuando lo abran del todo, pues podemos decir, pues mira, volvemos y nos pasamos otro ratito por allí. Uh-huh. ¿Tu segunda recomendación va por la misma línea de museos así elegantes? Sí, pero no. A ver. O sea, porque es algo parecido, pero es completamente distinto porque yo creo que es de los 4 museos que he traído el más loco de todos. ¿Ah? Porque voy a utilizar un término científico, es una auténtica pasada. O sea, es una cosa... No. Estoy hablando del Museo Cerralbo, vamos a tal. Y como digo, tiene cierto parentesco al anterior porque es también la casa de una familia, en este caso la casa del Marqués de Cerralbo, que la construyó a finales del siglo XIX, pero al mismo tiempo es diferente porque aquí, primero por la magnitud de la colección, tiene 50.000 piezas. O sea, es una cosa. Sí, yo estuve hace mucho tiempo y lo exultante de esta colección es lo que recuerdo. Yo creo que ese es el de esto que tenemos todos en la cabeza, la cantidad de cosas. Que vas por allí, no puedes dejar de ver cosas y todo es bonito y todo es tremendo y todo es histórico. En fin, es una cosa exagerada, porque además es una colección que abarca de todo. Abarca pinturas, abarca esculturas, cerámicas, cristales, tapices, muebles, monedas, medallas, dibujos, estampas, relojes, hay armas, hay armaduras, hay objetos arqueológicos. Es una cosa, como digo, masiva y por momentos casi agobiante. Es que estás por ahí, tienes tanto que ver los que frescos, no sabes... las pinturas, no hay un horror vacui, yo creo. Sí, pero yo creo que en esa cosa masiva está también parte de la gracia de este museo y luego en parte de la gracia de ver hasta qué punto llegó la pasión que este hombre tenía por ser coleccionista, que incluso tenía tal furor por lo antiguo, por lo coleccionable, por lo bonito, que él mismo patrocinó excavaciones arqueológicas con su dinero. Hizo un centenar de excavaciones arqueológicas que llegó a promover. Y luego, la gran estrella del museo quizás no es ninguna de las piezas que hay, sino el propio museo. El palacio es, voy a utilizar otro término científico, en este caso artístico, acojonante. De verdad, es impresionante. Es de finales del siglo XIX, pero está hecho en estilo neoclásico, aunque en muchas partes tiene partes como barrocas e incluso rococós. Entonces la decoración es absolutamente exagerada y el pasar por allí es una auténtica barbaridad. Además está en un estado de conservación absolutamente prístino, como si lo hubieran dejado ayer. Y una cosa curiosa también es que lo hizo, que es bastante común en este tipo de museos y en este tipo de coleccionistas, lo hizo ya pensando que esto luego sería el museo con su legado. Aunque hasta 1927 estuvo allí viviendo, no sé si era hija o hijastra, no lo recuerdo, pero el último de sus descendientes que se mantuvo con vida. Hay una cosa curiosa que yo creo que me ha hecho gracia y la cuento para que nos dé una idea. Para respetar un poco que veas esa casa como casa, las obras no tienen así carteles que te expliquen tal. Tú vas un poco por allí perdido, pero para que te puedas guiar, pues ahí te dan un tríptico. No, como un catálogo. Ah, sí. En el que tú puedes ir por ahí y están las cosas más importantes, porque hay tanto que no te pueden dar información de todo porque sería una locura. Que no se nos olvide decir que está además en una zona muy bonita de Madrid, en la calle Ventura Rodríguez 17, muy cerca de la Plaza de España, más o menos enfrente del Templo de Devot, al principio casi de la calle Ferraz, pero no hace falta meterse en Ferraz, no se preocupen por eso. Así que es un sitio precioso y de verdad yo creo que es de esas cosas que cuando las ves, no voy a decir que entras en shock, pero que te acuerdas siempre porque es muy, muy, muy llamativo. Y yo cuando fui, ya fue hace tiempo, pero recuerdo que es que estaba vacío. Es lo que comentabas al principio, que hay unas joyas que desconoce la gente, así que aquí os las estamos contando. Fuera de micro también me hablabas un poco de la selección que ibas a hacer, esto lo hablábamos hace unos días, de a ver, ¿cuáles vas a nombrar? Y hablabas de otro que yo, la verdad, confundía un poco con este. Es una especie de museo, vamos a ver, con todo el respeto a ellos, que si lo están escuchando sus responsables, pues no, pero bueno, que son un poco parecidos. Sí, y además yo creo que a muchos monos madrileños nos pasa eso, que nunca no te acuerdas bien de cuál es cuál.
Sí. ¿no? De los dos, porque tienen también cierta parte de historia en común. Estamos hablando del Museo Lázaro Galdiano, que tiene un origen muy parecido, la colección privada de un señor, de un personaje. Él, en este caso, cuentan mucho también su mujer, fue muy importante sobre todo en algunas partes de la colección. Y lo que pasa es que en este caso la colección, aunque tiene de todo también, pero yo creo que la parte de la pintura tiene más peso, es más importante. Y la verdad es que es más importante porque tiene cosas fantásticas. También está en lo mismo que decíamos antes, una casa un palacio impresionante que ya se construyó con la idea de que eso probablemente o seguro después sería un museo, y que en este caso está en la calle Serrano número 122 y tiene un jardín a su alrededor que lo hace un sitio muy especial de Madrid. O sea, es uno de esos sitios que pues, mucha gente no sabe que está allí, mucha gente pasa, no sabe muy bien qué es eso, pero ya entras y ya en ese jardín hay como un ambiente distinto, una cosa distinta. Como te decía, y bueno, tú sabes además que yo soy como muy de los museos de pintura, la colección es espléndida. Para empezar, porque hay unas cuantas cosas, pero que son de primer nivel. Hay 2 cuadros de Goya, que son 2 cuadros pequeñitos, pero que son espléndidos. Sobre todo hay un aquelarre que es bastante famoso. Hay un retrato muy pequeñito, pero que es de Velázquez, que es... Bueno, pues eso de Velázquez, que no hay mucho que decir. Dicen que es como un estudio para alguna de sus obras, un estudio de una de sus modelos. Es mágico, o sea, es un cuadro súper pequeñito, pero te acercas y de repente dices, madre de Dios. Hay un cuadro del Bosco... Oh. Que eso ya es muy excepcional, porque sabemos que hay muy poca obra del Bosco que haya pervivido. Y hay también, por ejemplo, de cosas a lo mejor no tan famosas, pero que a mí me dejó en shock, un retrato de Federico de Madrazo que es alucinante, pero alucinante, es de una belleza excepcional. Y luego, en cosas que no tienen nombre o que no tienen tanto nombre, que son anónimos, o que es el maestro de no sé qué, que es muy típico de ese tipo de pintura, la colección de pintura tardomedieval es impresionante. Hay unas tablas que son para morirse, y hay alguna cosita curiosa, como por ejemplo que hay, no sé ahora decirte, serán 6, 7, 8 cuadros de pintura inglesa, que en España es muy poco común tener cuadros de pintura inglesa, y que la verdad es que son espléndidos. Así que ya vas viendo que hay cosas interesantes. La obra más famosa de todas formas del museo es una que durante décadas se ha considerado el único Leonardo da Vinci que había en España. Hoy en día se cree que no es una obra directa de Leonardo da Vinci, sino que es una obra de uno de sus discípulos, además basada, sí, en un boceto de Leonardo, y que además, no sé cómo saben esto, pero que dicen que Leonardo supervisó su elaboración muy de cerca, porque era algo como de su taller y tal. Yo no sé si está Leonardo ahí pegando el collejas al aprendiz o no. Identificado alguna pincelada de... Pero el cuadro es impresionante. Realmente es una obra maestra, sea o no de Leonardo da Vinci. Y bueno, pues como ves, yo he hablado mucho de las pinturas porque me gustan mucho, porque hay cosas que están muy bien, pero no es lo único que hay. O sea, hay parte de arqueología que es excepcional, hay tesoros de España, de otros sitios, hay cosas de oro. Además están muy bien expuestos, una cosa... porque está dentro de esta casa, que también es espectacular la casa, pero hay una zona de la casa que está ya como más preparada museísticamente a lo que estamos acostumbrados hoy en día. Estás hablando del contenido, pero el continente de todos estos museos también es impresionante. No, y esta casa es una casa bellísima. Tiene un patio interior que hoy en día está cerrado y que es parte de la exposición, que es alucinante. Se hacen exposiciones de arte moderno, de cosas contemporáneas hoy en día. Así que de verdad es un museo muy interesante que seguir y al que ir más veces. Es decir, no es un museo que diga, bueno, ya lo he visto, lo que es de esos museos que yo creo que vale la pena acercarte de vez en cuando y como tener cierto contacto. Nos lo apuntamos, solo te queda uno. No sé por qué me da la sensación de que estás yendo de menos a más. Sí, bueno, en mi gusto personal, que esto es tal. Y además te he avisado antes que había uno que es la repera, que es el patito feo. Y a mí al menos es el que me parece más importante, aunque los otros también te digo que quizá los otros tienen más encanto, ¿no? Por esto de la casa museo, de la vinculación con una persona. A ver, te voy a decir, es un museo que yo creo que en cualquier ciudad europea, quitando las grandes capitales, o sea, Londres, Roma, París, Berlín, creo que sería el gran museo de la ciudad. Bueno, es que lo estás cebando muchísimo y quiero ya que digas cuál. Bueno, pues es la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que la gente, no sé si lo sabe, pero está al principio de la calle Alcalá, creo que es el número 7. No, fíjate que como lo tengo tan localizado, no se me ha ocurrido mirar el número. Yo la verdad es que lo desconozco, o sea que soy culpable, me declaro culpable
de no conocer este lugar. Tan importante es, Carmelo. Mira, pero sin ninguna duda. Cuando te digo que sería el gran museo de pintura de cualquier ciudad, es que lo pienso sinceramente. Para empezar, tiene una colección de Goya excepcional, pero excepcional. Primero porque, bueno, Goya estuvo muy vinculado a la academia, fue profesor, incluso fue director de la Real Academia de San Fernando, y a tener entonces una colección bastante buena, bastante amplia, y sobre todo que en esa colección hay varias pinturas excepcionales. Para empezar, hay un par de autorretratos que son maravillosos. Uno de ellos es bastante famoso porque es el único que hay en el que se ve Goya de cuerpo entero, pintando así con el delante del caballete, muy bien perifollado, muy bien vestido, y es bastante curioso. Luego tiene no autorretratos, sino retratos. Uno de una actriz que se llama La Tirana, que es impresionante. Sí, una actriz de su época, y además, no sé, es de estos retratos de Goya que tienen auténtica magia. Tiene un retrato de Godoy que es muy famoso. Tiene varios que son imágenes realmente icónicas. Por ejemplo, el retrato de Godoy es la imagen que te viene a la cabeza cuando hablas de Godoy, que está el tío así como tumbado, ya gordete. Bueno, pues es un retrato brutal. Tiene una escena muy famosa, como es el entierro de la sardina, que es también un cuadro muy típico de Goya. Es decir, tiene una colección realmente excepcional. Pero además de esto, y yo, fíjate que fui el otro día un poco para refrescar, yo lo conozco el museo, y ya de esto no me acordaba, no sé cómo se me había pasado, pero tienen todas las planchas de las 4 series de grabados de Goya. Y entonces están allí expuestas en una cosa que le llaman el gabinete de Goya. Entonces tienes la plancha y el grabado. La plancha y el grabado, así de todas las series. Y las planchas, la verdad es que te tengo que confesar, no se ve mucho. No, o sea, es que en mi colegio, bueno, es anecdotario que no importa a nadie, cuando yo era pequeña, en mi colegio público ahí en León llevaron un taller infantil donde nos enseñaban cómo Goya hacía esas planchas y esos grabados. Entonces hubo una exposición específica, pero es verdad que se desconocen totalmente porque, claro, han quedado un poco eclipsados por otras obras, pero los grabados que hay de tauromaquia, por ejemplo... Los grabados son, para mi gusto, una pieza fundamental, no de la obra de Goya, sino de la historia del arte, porque es una cosa brutal. Pero, yo digo, ver la plancha, ver el original, lo real, lo que estuvo ahí Goya con el pincho de metal haciendo rayajos, me parece súper chulo, y verlo con la obra junto allí, no sé, está muy bien. Además está muy bien montado, la verdad es que es muy bonito. A ver, yo con esto que te he dicho, los grabados de Goya y las obras de Goya, es que ya tengo museos, entonces no me hace falta mucho más. Sí, espectacular. Pero espérate, es que hay mucho más. La colección de pintura del siglo de oro es de primera. Hay Murillo, hay unos Riveras tremendos, hay una colección de frailes de Zurbarán, que no acuerdo ahora, son 5 o 6 cuadros, retratos a cuerpo entero de unos frailes que son una salvajada. Y luego hay curiosidades que descubres. Por ejemplo, el hijo de Zurbarán resulta que también era pintor, y era un señor que hacía unos bodegones muy competentes, y tiene ahí un bodegón con unos limones que es que hueles el limón. Oh. Que es una cosa, no, es bellísimo, es una cosa, yo ya te digo, no lo conocía, entonces me sorprendió. Y no todo es pintura española, obviamente lo más habitual es que sea pintura española, pero también hay cuadros de Rubens, de Van Dyck, de Eda, que es otro bodegonista maravilloso. Hay una obra que tiene muchísima fama, pero yo tengo que decirte que a mí no es de lo que más me gusta, porque es una cosa muy peculiar de la historia del arte, pero bueno, en este caso sí que hay mucha gente que le gusta y yo no le niego el mérito, ¿eh? Sí. Que es un cuadro de Archimboldo, que es este pintor que hacía retratos con frutas, flores y no sé qué, que es muy famoso y creo que es la única obra que hay de él en España, así que está, bueno, que es muy interesante verlo. Y por último, tiene una parte que además está muy bien porque le da al museo un aire completamente diferente. La tradición y la obligación es que cuando tú entras a ser parte de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, le donas un cuadro a la Academia. Entonces, hay una colección de obras de los siglos XIX y XX e incluso XXI, con pintores y escultores realmente importantes que donaban su obra a la Academia o que de alguna forma ha llegado allí la obra. Hay, por ejemplo, escultura de Picasso, hay un cuadro de Zobel, que es un pintor de pintura abstracta de mis favoritos del siglo XX español, que es buenísimo. Hay varias obras de un genio como Rafael Canogar, que algún día contaré una anécdota, que está muy bien. Y entre ellas, por ejemplo, Rafael Canogar es un pintor sobre todo conocido por su pintura abstracta, pero tiene un retrato del rey, que todavía era príncipe, creo, cuando se pintó, que es increíble, buenísimo, una maravilla. Así que, en resumen, tenemos esa parte histórica, tenemos esa parte del siglo de oro español, de pintura de escuelas europeas, y luego una parte de pintura del siglo, de pintura de escultura del siglo XX-XXI, que hacen que sea un museo muy diferente, y yo creo que con mucho valor, y que la verdad es que me parece que es una visita, no voy a decir que imprescindible, porque, pues eso, Madrid
La colección de museos es tremenda, pero muy interesante. Y lo que decías antes, no voy a decir que no había nadie, pero no tiene nada que ver. O sea, yo entiendo que el Prado lo normal es que esté abarrotado, pero aquí disfrutas de las obras de otra forma. Pues nos lo apuntamos. Oye, más abrumador todo esto que el Museo Cerralbo, de verdad, una selección increíble de mucho, ¿Y qué da el tuyo? arte. Claro, es que estaba pensando, digo, bueno, yo el que había preparado no tiene mucho que ver Pero en esta línea ahí está la gracia. de, bueno, sí, de colección pictórica y demás, ¿no? Estaba pensando en un museo que sí que va teniendo, siempre hay gente visitándolo porque además ofrece visitas guiadas gratuitas, lo cual me parece un lujo. Me refiero al Museo Metro Chamberí, ubicado en la estación de original del metro. Entonces ya el hecho de que haya un museo en un transporte público y que se conserve esa parada como algo histórico me encanta. Cuenta la historia. Yo no lo he visto. O sea, sé que está ahí desde hace tiempo, pero no lo he visto y la verdad es que es la típica cosa que como está ahí no vas a verla, pero sí que me apetece. Pero tiene una historia curiosa. Cuéntalo. Sí, claro, es que para quien no lo sepa, la línea 1 fueron por orden cuando se construyó el metro, fue la primera. Que tiene cierta lógica. Con toda su lógica, la inauguraron en 1919 y lo que es esta parada, la del metro de Chamberí. Y, por cierto, la diseñó Antonio Palacios, que es el arquitecto diseñador de esta ciudad. Recomiendo, por cierto, que visitéis en la página de turismo del Ayuntamiento. Hay toda una ruta que recorre todos esos lugares pues, diseñados por Antonio Palacios. El Palacio de las Comunicaciones, el Círculo de Bellas Artes, en fin, que podéis hacer toda una ruta. ¿Y qué pasó? Que en los años 60... Metro pues decidió alargar los trenes para transportar a más viajeros, ya se estaban construyendo más paradas, más líneas y demás. Era más grande. Claro, el problema que tenía la estación de Chamberí es que está ubicado en una curva muy pronunciada y las limitaciones técnicas hacían imposible que esos nuevos trenes pudieran detenerse en esa curva. Sí que siguen pasando, si vais por la línea 1, se puede ver, a veces está un poco iluminada. Apretáis así muy fuerte contra el cristal. Y claro, y se ve ahí de pasada la parada del metro. Se cerró definitivamente en el año 66. Y bueno, ¿por qué la llaman estación fantasma? Se la apodaron así muchísimo tiempo, muchas veces pues porque, claro, esto de que parece que tiene vida, pasas por allí, está un poco iluminada, da esta sensación un poco de que no sabes si es real o no. Sí, y hay leyendas, y ha habido leyendas siempre, pero yo cuando hice la visita guiada nos contaron que realmente este apodo también viene de los años 80, época donde la droga y la necesidad hacía que mucha gente fuera a dormir y a refugiarse en los andenes del metro. Y entonces cuando uno pasaba rápido, pues veía gente que parecían fantasmas, porque veías ahí de repente entre toda la oscuridad, porque ahora está también iluminada porque se ha convertido en un museo y demás. Entonces que viene también un poco de ahí. Toda la leyenda tiene parte siempre de realidad y parte pues de invención. Y bueno, esa explicación. Lo has comentado, se ha convertido en un museo. ¿Y cómo es ese museo? Mira, información práctica. Es un museo genial que podéis visitar, pero recomiendo visitar antes museosdemetrodemadrid.com porque se hacen grupillos de visitas guiadas que yo os decía son gratuitas, con lo cual está genial, pero hay diferentes horarios. Entonces, si lo sabemos antes íbamos, es mucho mejor. Se encuentra en la Plaza de Chamberí, barrio de Chamberí, barrio, vamos, madrileño donde los haya, muy bonito para darse un paseo por allí y aprovechar esta visita. ¿Cuándo reabrieron? Claro, el museo en 2008. En 2008 yo creo que ya detectaron que lo que había adentro podía ser interesante para el gran público y, vamos, a mí me parece genial. Porque que había que conservarlo también. Había que conservarlo. Ahí se puede ver el antiguo vestíbulo, el acceso al vestíbulo, las taquillas originales, también de hierro pintado así de un verde clarito, y donde te explican también cómo era el trabajo, por ejemplo, de las taquilleras. Y digo taquilleras porque siempre eran mujeres. Anda. Y un dato que tengo que contar, porque a mí me escandalizó también un poco, pero esa era nuestra realidad. Hasta el año 84, esas mujeres debían ser solteras o viudas, las taquilleras del metro. Y bueno, se ven los tornos para que entre y salga la gente, los antiguos carteles también informativos de las líneas, los míticos tan imitados, yo en mi baño los tengo, adoquines, los azulejos de metro. Este blanquito, sí. Es que es precioso. Y cómo hacen las cúpulas, también esa forma con los azulejos, completamente forrada por esos azulejos, también en diferentes colores, con ribetes azules. Lo de los colores en los azulejos ya es una locura cuando uno llega a los andenes, porque allí se conserva muchísima publicidad
publicidad incluso de los años 20. Ay, qué bonito. Original de los años 20, publicidad de cerámica que se ha podido conservar súper bien con todos sus colores, y hace mucha gracia ver cómo eran esos carteles, ¿no? Por ejemplo, está el de café torrefacto La Estrella, de Philips, de cemento Portland. Hay así Es que esa publicidad, mira que es bonita. La publicidad de esas épocas es muy bonita. Oye, y se me ocurre estoy pensando una cosa, claro, todo este rato estamos hablando de una estación por la que siguen pasando los trenes, aunque no se detengan. Claro, ahí Entonces tú estás ahí haciendo la visita y ves pasar el tren. Sí, se ve pasando el tren, no pegado al andén, está un poquito alejado lo que es la vía actual, pero sí se ve de fondo, hay unos paneles también protectores, también por aquello de que el ruido no moleste tanto. Y yo creo que el recorrido, a ver, es una visita no muy larga, rápida, pero yo creo que es muy enriquecedora también para ponernos en contexto en un Madrid de otro tiempo y de cómo una obra civil y de transporte público pues hoy en día se puede observar así, con ese cariño, ¿no? Que también a veces tenemos poco apego al transporte público. No, pero hombre, es una visita además a la historia viva de tu ciudad, a la historia de tal y como era. Sí. Kelu, hasta aquí hemos llegado, en este caso en metro, y nos hemos parado en la estación de Chamberí, que a nosotros no se puede, pero nosotros lo hemos hecho con, como suele decirse, la magia de la radio. Y recordar que este capítulo lo hemos hecho de la mano de Historical Highlights of Germany, que en la web germany.com está toda la información sobre esas ciudades fantásticas a las que tenéis que viajar. No es que podáis, es que tenéis que viajar porque os van a gustar tanto como nos han gustado a nosotros. Sí, ha sido un programa súper completo. Yo creo que hemos contado un montón de cosas que os pueden interesar para apuntaros un viaje por Alemania y si no, pues también un recorrido así más cercano por Madrid. O que empiecen con el recorrido por Madrid y ya vayan organizando el viaje a Alemania. Eso es, mientras tanto. Nosotros organizamos el capítulo de la semana que viene, sí, Carmelo. En una semanita estamos aquí hablando de otros sitios. Venga, hasta la semana que viene. El placer de viajar con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.